Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 17 de septiembre del 2024. Un asunto muy discutido sobre la guerra de la Triple Alianza está relacionado a la presunta participación de Inglaterra en contra del Paraguay. No pienso desarrollar, al menos por el momento, ese asunto en el que tengo mis posturas que se basan en numerosas evidencias. Pero en esta ocasión hablaremos de un tema que tal vez está relacionado a ese crucial aspecto del conflicto bélico internacional más sangriento de la historia hispanoamericana. ¿Existieron debates en el Parlamento británico sobre la guerra de la Triple Alianza? La respuesta es que sí, los hubo. Algunos de muy interesante contenido y que estaremos comentando en breve resumen en los próximos minutos. Esto es la Real Historia. En abril de 1866, por un error inexplicado hasta hoy, el Parlamento británico publicó en Londres el contenido del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Lo más probable es que el gobierno de Inglaterra quisiera, con este acto, mostrar al mundo de que se encontraba perfectamente enterado de todo lo que se planeó contra Paraguay y que, de manera tácita, daba su aprobación al procedimiento de los aliados, esto es, Brasil, Argentina y Uruguay, quienes estaban en guerra contra el gobierno del mariscal López en Paraguay. No consta, o por lo menos yo no encontré documento alguno, en el que Britania, a través de alguno de sus legítimos representantes, hayan protestado ante las naciones de la Triple Alianza a causa del escandaloso y alevoso documento que ellos tenían en sus manos y que era el infame y despreciable Tratado Secreto de la Triple Alianza. Los ingleses tenían el documento, no protestaron, nada hicieron al respecto, y así podríamos afirmar que el que calla otorga y que el silencio era más elocuente que las palabras. En resumidas cuentas, el gobierno británico, al menos de manera tácita, al menos tácitamente, aprobó los actos de la Triple Alianza. Pero existieron debates en el Parlamento británico sobre la más sangrienta de las guerras hispanoamericanas, que se combatió en 1864 a 1870. Sí, los hubo. Se dieron curiosos intercambios sobre el tema en el Palacio de Westminster. Es importante señalar, antes de hablar del tema, que no son lo mismo la corona británica, el gobierno y la diplomacia británicas, la prensa británica y el parlamento británico. Los reyes de Inglaterra, su gobierno, sus diplomáticos podían ir por un lado. Los miembros del parlamento, cada quien con sus posturas y sus propias formas de ver el mundo, por otro lado. Y lo mismo puede decirse de la prensa de Inglaterra con sus diferentes posturas editoriales. La primera discusión sobre la guerra contra Paraguay, al menos la primera que yo, este humilde servidor, pudo encontrar cuando accedió a los archivos del Parlamento británico,
Es de fecha 9 de marzo de 1865. En la Cámara de los Comunes, uno de los miembros de dicha Cámara, Mr. Maguire, pregunta directamente al primer ministro, el vizconde Palmerston, sobre las atrocidades que estaban aconteciendo en la banda oriental del Uruguay por causa de las fuerzas insurgentes del general Venancio Flores, apoyadas por las tropas del Imperio del Brasil. Lord Palmerston le contestó, y estoy resumiendo todo, que Inglaterra no intervendría contra las acciones de las fuerzas aliadas, es decir, brasileños y las tropas de Venancio Flores, pero que sí pediría que se evite cualquier daño innecesario a la vida y a las propiedades, sobre todo de los extranjeros, en la ciudad de Montevideo. Repito, yo estoy resumiendo lo que pude anotar. Es un poco más extenso y si ustedes pueden acceder a los documentos del archivo del Parlamento Británico, enhorabuena, léanlos ustedes mismos. Yo les paso todo con fecha y las personas que intervinieron en dicha discusión. Recién el 1 de marzo de 1867, al menos según lo que yo pude recoger, volvió a existir una discusión de nuevo en la Cámara de los Comunes. El primer ministro entonces ya era Lord Edward Smith Stanley, el conde de Derby, quien recibió la siguiente pregunta del miembro de la Cámara de los Comunes, Mr. Laird. Quería saber cuándo habrían más correspondencias oficiales sobre la guerra en la región del Río de la Plata, es decir, la guerra de la Triple Alianza se refiere, y si había intención del gobierno británico de hacer alguna mediación para la paz, si es que alguno de los beligerantes ya la hubiera solicitado. Lord Stanley le contesta que ningún gobierno involucrado en la guerra de la Triple Alianza buscó la mediación británica para hacer la paz y que Inglaterra, por ende, no la ofrecería. Una cuestión similar se trataría en la Cámara de los Comunes semanas después, un año después, el 27 de marzo, pero de 1868, un año después. El miembro de la Cámara de los Comunes, Mr. Horseman, vuelve a preguntar a Lord Stanley, Lord Edward Stanley, el conde de Derby, perdón, si es que el gobierno británico, quizás con el concurso de los Estados Unidos, estaría dispuesto a llevar adelante una mediación para llegar a la paz en la guerra entre Brasil y sus aliados contra el Paraguay. Es que entonces, en el año 1867, hace la segunda mitad de 1867, Estados Unidos planteó la posibilidad de una mediación y también se conocía ya la mediación de George Gould. Ya hablaremos de eso. El primer ministro Stanley contestó que si bien era cierto que el gobierno de Su Majestad Británica lamentaba la continuación de la guerra del Brasil y sus aliados contra Paraguay, consideraba que cualquier tipo de mediación que no fuera solicitada por ninguna de las partes sería rechazada en este momento, aunque no estaba cerrados a hacer lo que fuera posible para lograr la reconciliación de las partes junto a otros gobiernos como el de Estados Unidos. Y aquí empieza lo curioso. Señalo, Lord Stanley estaba mintiendo, porque en los meses de agosto y septiembre de 1867, y esto es conocido por todos, el gobierno paraguayo entró en mediaciones con George C. Gould, secretario consular de la legación británica en Buenos Aires. En algunos casos lo mencionan como cónsul, inclusive, de Inglaterra en Buenos Aires. Y por lo menos Paraguay aceptó esa mediación.
Si es que no la solicitó, por lo menos la aceptó en los meses de agosto y septiembre de 1867. Esta mediación, por varios motivos, terminó fracasando. Y no viene al caso ahora detallarlos. Entonces Lord Stanley directamente mintió, porque se conocía en todas partes, la prensa porteña lo publicó por todas partes, lo de esta mediación. Incluso en el libro de George Thompson está, para los que quieran leer, y Thompson, manipulado y toqueteado por los porteños, por Mitre, por Geli Oves, igual reporta lo de Gould. Así es que mintió Lord Stanley en resumidas cuentas, porque Paraguay sí estaba dispuesto a la mediación británica. Por una vez que yo sepa, al menos, que yo haya encontrado al menos, la Cámara de los Lores debatió sobre el asunto paraguayo el 30 de marzo de 1868. Y este fue un debate interesantísimo en el que participaron, o por lo menos se respondieron entre ellos, Lord Lyveden, el barón Robert Lyveden, el conde de Malmesbury, James Harris, y el conde de Grey, Henry Grey. En la Cámara de los Lores discutieron, interesantísima esta discusión que se produjo el 30 de marzo de 1868. Lord Robert Burnham, el barón Lyveden, empezó a detallar una serie de reportes británicos que venían de la región del Río de la Plata. Señalaba a Lord Lyveden que estos reportes eran sumamente defectuosos, que la información contenida en ellos era muy precaria y muy tendenciosa. Y luego le contestan, Lord Stanley le contesta, le señala a Lyveden que el gobierno de Su Majestad Británica no se siente justificado para expresar opiniones respecto a lo que sucedía en la región de las repúblicas orientales y del Río de la Plata. Pero Lyveden continúa y dice que el asunto en el Río de la Plata y la guerra y todo lo que estaba sucediendo entre Paraguay contra los aliados del Brasil motivó numerosas discusiones, numerosos asuntos, numerosos puntos de vista, y que consideraba que Inglaterra, que él, Lord Lyveden, si bien es cierto, le daba su apoyo al actual gabinete ministerial británico, consideraba que, y tiraba una indirecta, una especie de Paco va Piré muy sutil, consideraba que Inglaterra no debía estar metiéndose en conflictos, en guerras de menor calado o de menor importancia como lo que sucedió en Abisinia. Y a eso le respondió justamente Lord Stanley, como ya les comenté, que el gobierno de Su Majestad Británica no se siente interesado en expresar opiniones respecto a lo que sucedía en el Río de la Plata. Pero continúa Lord Lyveden, el barón Lyveden, Robert Burnham, diciendo que luego de comparar varios reportes, por ejemplo, un reporte que llegó del cónsul Gould, él se refiere a Gould como cónsul, el cónsul George Z. Gould, y un reporte que venía del capitán Mitchell de uno de los barcos británicos que estaban en el Río de la Plata, y dice que este capitán Mitchell se entrevistó con el presidente Solano López, señala la situación del ejército paraguayo de forma contradictoria. Gould dice que Paraguay era, en resumidas cuentas, un desastre, y el capitán Mitchell habla maravillas del ejército paraguayo, maravillas de los soldados paraguayos, maravillas del mariscal López. Y luego Lord Lyveden apunta lo siguiente, que es muy contradictorio todo lo que viene de allá y que se está hablando mucho de la cuestión de los ingleses que supuestamente estaban presos por el mariscal López y trabajando para él, y que consideraba que era muy peligroso que se esté señalando la posibilidad de que Inglaterra envíe un barco para liberar a esos ingleses,
porque en la parte final de su alocución señala que en junio de 1868, Lord Stanley le escribió al embajador británico en Buenos Aires, George Buckley Matthew, le sugirió que una cañonera británica podía ser enviada para tratar de rescatar a los súbditos ingleses que estaban bajo servicio del mariscal López. Entonces, este Lord Lyvedon lo que pregunta es qué es lo que está sucediendo, porque si nosotros tenemos relaciones internacionales con el Paraguay, ¿por qué este tipo de actuaciones que a él al menos le parecían extrañas por parte del gobierno? ¿Y cuál sería el mejor curso para todo este asunto? Yo les estoy resumiendo, aclaro, les estoy resumiendo, es mucho más extenso y deberían leer todo esto si ustedes pudieran acceder al archivo. Yo pude anotar esto. El conde de Malmesbury le contesta, entre otras cosas, sobre lo contradictorio de los reportes, ciertamente, y luego dice el conde de Malmesbury al barón Lyvedon que él también, que él está muy contento de que Inglaterra no está lanzándose contra Paraguay como lo hizo contra Abisinia, y que también señala que si la intención suya del honorable barón Lyvedon es que Inglaterra haga una mediación pacífica para terminar con la guerra o para pacificar el asunto de la guerra entre Brasil y sus aliados contra Paraguay, el gobierno británico, ya se sabe, no ve con buenos ojos por A o B o Z motivos cualquier tipo de intervención o de mediación, incluso si fuera deseable. Luego señala que es cierto que el asunto de los británicos bajo el presidente López es cuestionable, pero piensa que Inglaterra poco o nada podría hacer al respecto. Y el conde Grey interfiere señalando que por el contenido de la correspondencia recibida desde el Río de la Plata, escrita por George Z. Gould, el cónsul Gould, le parece a él que sería muy incorrecto y muy errado que buques británicos estén a disposición de los ministros ingleses en el Río de la Plata, porque si se les da la oportunidad, estos ministros ingleses en el Río de la Plata fácilmente querrían entrar en guerra contra países bárbaros o semibárbaros como el Paraguay del presidente López. Esas son las palabras del conde Grey y ahí terminó esta discusión que se produjo, curiosísima discusión, porque se puede desgranar punto por punto el 30 de marzo de 1868 en la Cámara de los Lores. Se habló de mandar barcos ingleses, se habló de ministros ingleses que querrían entrar en guerra contra Paraguay, se habló de los súbditos ingleses, se habló de los reportes contradictorios, de todo hay acá en esta discusión. El 4 de agosto de 1869, un año después, se vuelve a hablar de los británicos en el Paraguay en la Cámara de los Comunes, y la Cámara de los Comunes contestó que según los reportes del comandante Parsons, un británico en las aguas del Río de la Plata, se encontró o se vio o se sabe que los británicos bajo órdenes del mariscal López aparentemente se encontraban todos de buena salud en teniéndose en cuenta la situación de guerra, estaban todos de buena salud. Y por último, al menos lo último que yo llegué a encontrar, el 17 de febrero de 1870, el barón Sir John Hay en la Cámara de los Comunes hace esta pregunta curiosísima, y con esto cerramos. Pregunta al primer lord del almirantazgo en Inglaterra qué
qué opiniones habría sobre el reporte confidencial que se recibió en el Parlamento del almirante Visconde de Tamandaré, ministro de la Marina brasileña, sobre supuestos cañones defectuosos de la marca Whitworth británicos. Escuchen lo que es esta pregunta que hace Sir John Hay, el barón Sir John Hay, en la Cámara de los Comunes, sobre un reporte confidencial recibido que lo escribió el almirante Visconde de Tamandaré de en la Marina de Guerra brasileña sobre cañones Whitworth defectuosos que estaban utilizando los barcos brasileños. Y la respuesta que recibió es que como ese reporte era confidencial del gobierno brasileño, no se sentían autorizados para discutir en la Cámara de los Comunes sobre este documento confidencial, ni publicar este documento confidencial sin autorización del gobierno, pero que probablemente el problema de los cañones Whitworth era mala lubricación y mala pólvora que usaban los marineros brasileños. Curiosísimo, ¿verdad? Un reporte confidencial del almirante Tamandaré al gobierno británico hablando de cañones defectuosos. O por lo menos llegó ese reporte hasta el Parlamento británico. No sabemos si directamente el Vizconde de Tamandaré lo escribió al gobierno británico o lo escribió al ministerio, a los ministros brasileños, pero llegó al gobierno británico dicho reporte. Y más curiosa es la respuesta. Repito, le respondieron a Sir John Hay, el barón Hay, que no debería publicarse este reporte por ser confidencial y por ser una comunicación confidencial, ni se debería discutir tampoco sin autorización de los gobiernos implicados, es decir, de Brasil y de Inglaterra, supongo. En fin, estas fueron discusiones en el Parlamento británico sobre la guerra de la Triple Alianza, las que yo pude recoger al menos. No sé si hay otras. Y también las anoté de la mejor manera que pude. Seguramente hoy en día se puede acceder al contenido completo. Y bueno, espero que les haya gustado y que sea revelador para todos ustedes. Les mando un abrazo. Síganos en las redes sociales. Yo soy @profmoriarty_pi. También ustedes pueden seguir a Informate PI en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Dios lo permite, nos reencontramos el próximo martes para hablar de la real historia. Hasta entonces.